Hola, buen día, bienvenidos a Temas de Familia, ¿cómo están? Saber que están ustedes ahí siguiéndonos todos los días, que se sienten fascinados, que sienten que la temática que nosotros trabajamos para ustedes les ayuda en algún momento, en alguna situación de su vida, para nosotros es un verdadero placer. Un verdadero placer también tener al invitado que hoy tengo con nosotros, pero más adelante se los voy a presentar, porque les quiero decir ahora lo que vamos a hablar hoy. El tema que vamos a manejar es la gripa y la diarrea. Yo pienso que son dos de las situaciones que se les pueden presentar a nuestros hijos cuando son tan chiquitos y nosotros como padres de familia nos preocupamos de una manera impresionante, por así decirlo, cuando alguno de ellos tiene gripa y la gripa le lleva a la diarrea y esto lleva a una desnutrición y esto lleva a una cantidad de situaciones que de pronto a veces no sabemos cómo manejar. Hoy vamos a definir, vamos a describir, vamos a darles herramientas y vamos a conocer un poco más a fondo qué es la gripe y qué es la diarrea. Bienvenidos. Las infecciones respiratorias representan uno de los problemas principales de salud entre los niños menores de 5 años en los países de desarrollo. En la región de las Américas, las infecciones respiratorias se ubican entre las primeras 5 causas de defunción de menores de 5 años y representan la causa principal de enfermedad y consulta en los servicios de salud. Todos los años, la neumonía ocasiona en todo el mundo más de 100.000 muertes de niños menores de 1 año. Es decir, un promedio de 300 muertes diarias. 99% de estas muertes ocurren en los países de desarrollo. Otros 40.000 niños mueren anualmente por neumonías antes de alcanzar los 5 años de edad, lo cual representa otras 100 muertes diarias por esta causa en todo el mundo. Bien, y para hablar de este tema que sabemos que ustedes están todos ahí muy pendientes, tanto mamás como papás, como tutores, como profesores, como personas responsables de cualquier niño, al doctor Santander Crespo, quien es pediatra neonatólogo, a quien le doy la bienvenida a Temas de Familia. Nuevamente, ¿cómo está, doctor Santander? Muy buenos días, gracias por la invitación. Bienvenido a nuestro programa. Gracias. Dije algo que creo que como madre es una de las máximas preocupaciones que tenemos los padres de familia, y es cuando nuestros hijos se enferman. Y una de las enfermedades más comunes que tienen los niños son las gripes y las diarreas, precisamente porque tienen su estado inmunológico un poco más bajo, todavía no está bien fortalecido y están más susceptibles a los cambios climáticos, a estos virus precisamente que se transmiten de persona a persona en el ambiente también. Vamos a describir la palabra, vamos a escribir esta terminología, ¿qué es la gripa? Bueno, o gripe, ¿cierto? Ha cambiado un poco el término. Ahora se engloba con el término de infección respiratoria aguda. La infección respiratoria aguda es la manifestación respiratoria de un proceso ocasionado por microorganismos del ambiente. Estos pacientes tienen una sintomatología que puede consistir en estornudos, tos, congestión nasal, algunas veces y muy frecuentemente en pacientes de menor edad, fiebre alta, que por lo general es la causa más importante de la consulta. La fiebre. La fiebre. Y cuando es alta, ahí viene mayor la preocupación. Sobre todo esa parte. Se ha estigmatizado la fiebre, y aunque la fiebre es una alarma para el organismo, la fiebre no siempre debe ser considerada como lo más grave que le puede pasar a un niño. Hay ciertos valores que uno debe tener en cuenta, y tan es así que en ciertos países desarrollados, menores de 38 grados no la manejan con medicamentos. Acuden a medios físicos como son agua en compresas tibias, y en esa forma pues logramos controlar el proceso. En lo que respecta a clasificación, como dije antes, y quiero volver al tema, hay
dos cosas que debemos tener en cuenta. Antes se denominaba a todo eso el síndrome gripal. Y síndrome gripal porque tenía una manifestación muy parecida a lo que era la gripe, a la que era causada por la influenza, y que todavía es causada por la influenza, pero que está tipificada con 4 microorganismos que están totalmente determinados. Hace poco se prendieron las alarmas mundiales, sí, señor, cuando se habló del H1N1, uno de estas clases, y que generó pánico, que también usted veía en la televisión, la gente en los terminales del mundo, todo el mundo cubierto. Bueno, eso sí debe hacerse en parte, pero pienso que hubo más bien un boom publicitario muy grande. Con una pandemia. Una pandemia que en ese momento no era, y eso asusta, porque también generar el pánico en salud tampoco es bueno. Sin embargo, hay cosas muy importantes de tener en cuenta, tales como que sigue siendo la infección respiratoria aguda la causal de muchas muertes en el mundo, sobre todo en países en vías de desarrollo. Pero llega hasta este punto porque no hay un buen cuidado, un buen tratamiento, una buena observación, un buen seguimiento, porque pensamos que es un simple resfriado y no tomamos las medidas necesarias, y eso va creciendo y se convierte de pronto en neumonía o en una bronquitis, y esto lleva ya a situaciones como usted acaba de decir, la muerte. Sí, hay una cosa muy importante, y yo pienso que este es el medio adecuado para decirlo. El niño que presenta alguna manifestación respiratoria, sobre todo el niño menor de 5 años, pero incluso hasta el adulto, cualquier humano que esté en nuestro medio contagiado por una infección respiratoria es susceptible de contagiar a otros. Nosotros vemos en nuestros sitios de trabajo frecuentemente niños que amanecieron enfermos con sintomatología respiratoria, algunas veces o con fiebre o no, y la madre los manda al colegio. Entonces eso lo que está haciendo es propagar el virus en todo el colegio, y por eso esos bebés de kinder, de párvulos, tienen una gripa que le dura todo el año. Exactamente, porque es la gripa comunal que se podría decir. Pero esto es importante tenerlo en cuenta. Unos días antes, eso no se puede cuantificar o no se puede saber, pero después de que el paciente presentó manifestaciones, el niño debe quedarse en casa. Claro. ¿Por qué? Porque es que usted no puede controlar el niño en el kinder, ni siquiera la maestra, los cambios de temperatura. Van al recreo. Agarran los mismos. Agarran lo mismo, comparten las meriendas y todo eso. Y la mayoría de la transmisión se presenta en ese momento. La forma de transmitir es estornudos, gotas de saliva o de secreciones nasales. Las manos. Lo natural es que uno se suene la nariz, y en un niño, él no va a buscar el pañuelo ni va a lavar las manos. ¿Hace así? Él hace así y después juega con el hermano. Y aún más, los adultos, nosotros acostumbramos a dar la mano y no sabemos si el interlocutor pues está contaminado en ese momento. En ese sentido, los orientales nos aventajan, porque los orientales no dan la mano, sino que hacen una reverencia. De todos modos, se ha dicho que con el lavado de manos nosotros podríamos controlar más o menos el 60% de la patología. Correcto, prevenirlo, el 60% de la patología respiratoria que en algún momento potencialmente podíamos tener. Ok, y eso es fundamental. Y eso es una de las herramientas, además, que queríamos brindarles hoy en temas de familia. El cómo el cuidado personal puede ser fundamental para prevenir o evitar esta clase de situaciones que se presentan por problemas respiratorios agudos en la población infantil, que es la que queremos estar un poco más enfocados en el día de hoy. Hablemos de la sintomatología, porque de pronto muchas enfermedades tienen sintomatologías similares. Entonces, tendemos, los que no tenemos mucho conocimiento del tema, a confundir la una con la otra, y pensamos que sí, la vez pasada me solucionó
tal medicamento, esto y esto parece lo mismo, entonces vuelvo con lo mismo, pero con este medicamento, pero no me hace efecto. Y ahí cambia toda la situación. ¿Cuál sería la sintomatología de un problema respiratorio agudo? Bueno, la sintomatología, y por eso se englobó en el término infección respiratoria aguda, porque no se podía clasificar. Uno no podía clasificar lo que era una rinitis, no podía decir que tengo una faringitis, que hay una amigdalitis, que hay una bronquitis. Y con esa clasificación nosotros no podemos en un momento dado situarla, porque la vía respiratoria empieza en la nariz y hasta el último sitio de nuestros pulmones está presente. Por lo tanto, se clasifica, como dije antes, en infección respiratoria aguda toda sintomatología de comienzo abrupto en la cual puede haber o no fiebre alta, porque puede haber febrícula, que uno habla de 38 grados o menos, pero puede haber fiebre alta. Actualmente hay en Barranquilla hay una epidemia de infección respiratoria aguda que da fiebre muy alta, incluso en adultos. Además de eso, vamos a encontrar dolor de garganta, congestión nasal, conjuntivitis, tos seca y algunas veces un poco lo que llamamos nosotros tos quintosa, que es como la tos de perrito. Sí. Como si tosiera un perrito. Tos perruna. Exactamente, le llamamos esa disfonía, sí, que es una ronca. manifestación de una laringitis. Esta puede ser todavía más severa y producir un fenómeno obstructivo que se llama crub laringio, de origen infeccioso. También la infección va bajando y tenemos la bronquitis. Podemos ya, en caso de complicaciones, tener neumonía, neumonitis, que son las de origen viral, y esas sí son muy preocupantes y muy serias. Entonces, básicamente, cuando uno tiene ese paciente, gravísima, gravísima. Nosotros los pediatras le tenemos miedo a una infección respiratoria baja, una neumonitis, una bronquiolitis, que es muy frecuente en los lactantes, puede ser potencialmente fatal. De pronto es lo mismo la terminología resfriado común a una infección respiratoria. Correcto, correcto. O cuando ya se convierte en aguda. Correcto, yo pienso que la forma de que la gente lo entienda, nuestro público que nos está viendo, es que esa sintomatología respiratoria empieza con una severidad que usualmente es leve. Me molesta la garganta, el niño, si es muy pequeño y no es capaz de decir me duele, por lo pequeño va a estar irritable, va a estar llorando. Entonces uno tiene que asistirlo en ese momento, mirar, usualmente no comen, tome la temperatura, se nota decaído, la mamá o la persona que lo cuida normalmente lo encuentra que está muy dormido y le dice, no, el niño no quiso comer. Ese paciente que muestra una variación de su actividad normal, muy probablemente está enfermo. Después empieza la coriza, la congestión nasal, la secreción, hace una tosecita de vez en cuando, ya uno tiene que prender las alarmas. ¿Por qué? Porque es que uno sabe que la infección empieza. Lo que uno no sabe, ni podemos cambiar lamentablemente en el caso de la infección viral, es el curso. Pero sí debemos estar muy pendientes para identificar rápidamente los signos de alarma. Venga, pero usted acaba de decir algo, una palabra que es esa, la alarma. La alarma significa asustarnos, temer, tomar acciones. ¿Qué es para usted ese síntoma de alarma cuando ya vemos que pasa simplemente de una secreción nasal a una tos, ya una congestión, una respiración dificultosa? ¿Cómo podemos entonces, o qué medidas debemos tomar para esa alarma, ¿no? Porque de pronto estamos, como no sabemos el curso ni para dónde va a ir, no sabemos si debemos ir corriendo a una clínica o si esto con lo que ya estamos acostumbrados en casa, no sé, suero fisiológico y como lo básico que es para un resfriado común, de pronto podemos manejarlo en casa. Es importante clasificarlo con base en tu pregunta. O sea, unos signos leves, tales como la tosecita eventual, la febrícula, la congestión nasal, pero con un niño que, aunque disminuyó su comida, no es mucha, sigue comiendo,
algo irritable y nada más, es probable que nosotros podamos en casa continuar su manejo. Entre otras cosas, es una forma de manejo adecuado con el objetivo de no congestionar nuestros servicios de urgencia, que algunas veces son precarios. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, sí podemos a esos niños asistirlos, controlar la hipertermia, que usualmente debe ser menor de 38 para considerar que es leve el proceso, y manejar con medios físicos. Bueno, en caso dado que el niño esté muy irritable, se muestre muy álgido, podemos hacer acetaminofén, que entre otras cosas es la droga recomendable en cualquiera de estos procesos. Claro. Y la inicial, además. Y la inicial, porque es que quiero mirar orientándome hacia otro lado. ¿Por qué el acetaminofén? Porque muy probablemente cuando se inicia un proceso febril, nosotros no podemos saber si ese proceso febril está relacionado con una patología endémica en Colombia ahora, que es el dengue. Entonces, para el dengue no está indicado ningún otro analgésico antipirético. Entonces, se le hace el acetaminofén, se le hace el lavado, higiene nasal con suero fisiológico. No es aconsejable utilizar vasoconstrictores tipo nafazol, fenilefrina, nada de eso. No deben usarse en niños pequeños sobre todo, porque tiene un efecto muy momentáneo, y ese efecto momentáneo no va a generar nada. A los 30 minutos el efecto desapareció y el niño puede estar peor. Okay. El reposo en casa, importante algo, empezar a enseñar a la familia que tiene que ese niño, aún así pequeño, puede transmitir una infección. Entonces los que lo están cuidando, sobre todo la madre, la nana del niño, deben cubrirse, porque si no, pues van a enfermarse también. Y entonces va a ser un ciclo, ¿no? Va a ser un ciclo que vamos a salirlo de ahí, después lo sacamos por la mamá al papá, después el papá va a la oficina, la misma mamá, que todas son hoy trabajadoras, van a la oficina, y ese es el ciclo de la infección respiratoria, que usualmente ahora lo tenemos, pero empezó con las primeras lluvias del año, en el mes de marzo, abril. Hay un ciclo de infección respiratoria que después se hace otra vez o se acentúa otra vez con otro pico en los meses de septiembre, octubre, y ya en noviembre empieza, dependiendo del tiempo. Es que tenemos climático. Además unos cambios climáticos como locos, ¿no? En estos momentos. Correcto, pero hay algo importante tener en cuenta. Por es que la gente se descuida diciendo, no, es que como llovió, el niño se enfermó. Probablemente lo que pasa es que nosotros bajamos la guardia de los controles del lavado de manos, de no estar en sitios donde alguien está enfermo y el niño, por ejemplo, a veces en los consultorios hay muchos niños tosiendo y el que va a control normal se va a enfermar. Eso es un hecho normal, o sea, no podemos mentirnos ante situaciones tan evidentes. Yo creo que este sería el manejo del paciente que está en casa. Si este paciente que está en casa empieza a hacer una fiebre alta, que llamamos de 38.5 hacia arriba, grados centígrados, sigue esta fiebre persistente, usted le da el acetaminofén y el niño nada que baja. No mejora. Ese sí es el niño que por la temperatura puede acudir a la urgencia. No necesariamente es un niño grave. A eso se asocia. Quiero hablar exactamente de la fiebre porque es la consulta. Después eso, si es infección respiratoria, lógicamente va a asociar a una congestión nasal severa, irritabilidad, el niño no come o no bebe o está vomitando. Pues si la mamá es un poco acuciosa y mira la garganta, mira que esa garganta está rojísima, hay congestión ocular, la tos puede ser puede ser productiva o puede ser quintosa, como le dije antes, perruna. Y una cosa importante es mirar el tórax del niño en reposo, cuando no esté llorando, y tratar de mirar si él normalmente, el tórax no se le hunde, los espacios intercostales no se hunden, y si uno observa que eso está pasando y lo asocia, como nuestro público pues no son médicos, pueden
poner la orejita en la espalda y si ven que ese niño tiene una respiración alta, 40, 50 veces por un minuto, nosotros estamos en presencia de una infección respiratoria aguda grave. Y ahí sí amerita. No, ese niño debió ya ir a una urgencia. Claro que sí. Y ese es el niño de la urgencia que probablemente, bueno, se le hacen estudios o se le hace manejo, se le indica. Algunas veces ¿cuál va a ser el procedimiento? Controla la fiebre en la urgencia y vuelve a reevaluar el niño y nota que su respiración se normaliza un poco. Si esta respiración no se normaliza un poco, pues los médicos ya saben qué hacer. Ok, doctor Santander, yo pienso que uno de los temas que más nos preocupa a los padres de familia y es el tema de la fiebre que usted comentaba hace un minuto y el cómo de pronto manejar esos primeros síntomas o signos de temperatura elevada que se van presentando en el niño. En casa, a veces hablamos del baño como debe ser, de las compresas de agua y de la cantidad de cosas además que usted ha mencionado. Yo quisiera enfocarme un poquito más en eso, pero después de la siguiente pausa para comercial. Ya regresamos. La mejor defensa para evitar la gripe es una buena higiene. Esto significa lavarse las manos frecuentemente, usar desinfectantes de manos sobre la base de alcohol, desinfectar las superficies compartidas y evitar tocarse ojos, nariz y boca. Si tienes una sugerencia o quieres participar en nuestro programa, solo tienes que escribirnos en nuestras redes sociales temasdefamilia@telecaribe.com.co, a nuestro Twitter @tdefamiliatc, en YouTube @Temas de Familia Telecaribe o en Facebook @Temas de Familia Telecaribe TC. Temas de Familia. Si tienes una sugerencia o quieres participar en nuestro programa, solo tienes que escribirnos en nuestras redes sociales temasdefamilia@telecaribe.com.co, a nuestro Twitter @tdefamiliatc, en YouTube @Temas de Familia Telecaribe o en Facebook @Temas de Familia Telecaribe TC. Temas de Familia. La diarrea es causada principalmente por comer alimentos o por tomar agua contaminada con microbios, los cuales ocasionan que el aparato digestivo enferme. Hoy estamos hablando de infecciones respiratorias agudas, de la gripa, de todo lo que conlleva además a nuestros niños en situaciones precisamente de esta enfermedad y cómo darles las herramientas para poder manejarlas si están en un estado leve hoy, si ya se convierte en una enfermedad un poco más compleja, cómo hacer, a quién acudir, qué se debe hacer y cuáles son los pasos a seguir. Hablábamos de la fiebre, doctor Santander. Y muchas de las preguntas que tenemos de nuestros televidentes es que es tan cierto si debemos hacerles unas compresas de agua, esta agua debe ser tibia, fría, al clima, si debemos meterlos en la ducha con agua fría, al clima o tibia, si qué clase de medicamento debemos aplicarles también o darles para bajar un poco esa temperatura, a ver si podemos controlar antes de tomar la decisión de ir a un centro médico. Bueno, dependiendo de la temperatura, un paciente que tenga menos de 38 grados se puede manejar con compresas tibias. Incluso si es un lactante, puede sumergirse en su bañera con agua tibia. Bajo ningún punto de vista debe hacerse uso del agua fría para bajar la temperatura. Hay dos cosas importantes. Uno, que puede hacer que por reflejo el niño tenga temperatura más alta en los minutos que siguen. Y lo otro más grave, algunos pacientes pueden tener manifestaciones cardiorrespiratorias graves. Eso debe ser algo que debemos desechar, una práctica que no debe usarse. Que se usó durante muchos años. No solamente la ignorancia de una comunidad fue la sabiduría de los médicos en una época. Evoluciona la tendencia científica, pero la gente queda con algo todavía en la cabeza y aún más. Si nosotros recordamos
En los hospitales existían tinas con agua y le echaban además hielo. Eso es un atentado. Un atentado. Eso es un atentado. Eso de meterse con el niño con agua, aún más al clima. Hay días de frío donde el agua de nosotros puede estar caliente, pero hay días que es frío, claro, y es fría. Eso no debe hacerse. Entonces, la práctica es colocar en la cabeza, en el tórax, compresas con agua tibia, y eso sí, tocarlas primero para no quemar al niño, y esperar que eso se enfríe con el niño. En pacientes que Es decir, no secarlo, sino que él vaya absorbiendo esa humedad. Esa humedad. Menos de 38 grados se puede manejar así. Si el niño, si me pregunta, pero es que menos de 38 entonces yo no le doy nada. Si el niño está tranquilo, si no está irritable, que manifieste algo como de dolor, pues no le dé nada. Puede ser tranquilo. Y si está irritable y usted le preocupa mucho, no es que este niño una vez me presentó una convulsión, pues ese es otro paciente. Pero si el niño es un niño normal, muy probablemente usted puede hacerlo con los medios físicos. Pero es que de los mayores sustos que tenemos, además también los padres cuando se presentan estas temperaturas altas, es eso, que saben que cuando llega a temperatura de 39.8 o 40 grados, tienen la posibilidad muy alta de hacer convulsión. Muy bien. Ya ese es un paso ya bastante Eso es una adelantado. cosa importante, que es como una lotería. Menos del 1% de los niños va a convulsionar. Significa que de 200 niños de pronto alguno pueda convulsionar. Casi siempre pacientes susceptibles que tienen antecedentes de hermanos, de familia que convulsionan. Y son convulsiones febriles benignas, siempre y cuando sean de corta duración, que sean de poca manifestación neurológica, que no tengan otra cosa, no hay nada. Es una convulsión simple, benigna, que no deja secuelas. O sea, el niño queda bien. El niño no le va a pasar nada neurológicamente en el futuro. O sea, nosotros tenemos dos tipos de pacientes, el paciente neurológico y el niño normal que convulsiona. Por eso se llama convulsión febril benigna. ¿De acuerdo? Yo sé, porque yo he trabajado durante años en urgencias, toda mi vida, y sé que esa es una de las causas que la madre llega, aún más, a veces ni siquiera hacen la admisión, sino que el paciente lo van llevando a la camilla y tiene una fiebre alta y haga algo, para tranquilizarlas, no para disminuir la intensidad de nosotros como médicos, no, de la problemática, no es la idea. La idea es que su niño puede convulsionar no necesariamente con fiebre alta, con un cambio de temperatura corporal el niño puede convulsionar. Aún más, a veces el niño llega a una urgencia y el niño, no, si es que él no tenía fiebre y convulsionó, y cuando uno toma la temperatura es cuando el niño muestra la temperatura alta. O sea, la primera parte es que no convulsiona necesariamente con fiebre alta, sino con el cambio que se va dando. Ok. ¿De acuerdo? No necesariamente cuando llega a 40 Exactamente. grados Si usted, el niño, para seguridad y para que no quede como una idea vaga, si tiene 38 grados y usted usó los medios físicos, bueno, utilice el acetaminofén. ¿De acuerdo? Si es un bebé, le va a hacer unas 3 goticas por Pero también uno escucha, kilo. Disculpa que lo interrumpa, también uno escucha que hay ciertos medicamentos que tapan por encima esa sintomatología y lo que hacen es de pronto darle a entender a uno que la cosa va mejorando cuando por dentro de verdad va evolucionando más. Bueno, yo pienso que no hay que mirar como un misterio el interior del organismo, porque sobre todo nosotros los pediatras, que a veces un grupo de nuestros pacientes no hablan, hay otras manifestaciones que el clínico puede saber interpretar como que algo no está bien. Entonces, bajar la temperatura es más que todo una comodidad para el paciente, una tranquilidad para la familia, porque soy consciente, uno como padre tiene un niño con una fiebre alta y está muy mal con el niño, ¿de acuerdo? Okay. Uno se siente muy preocupado, pero más que todo es eso. Ahora, si el niño mantiene una temperatura alta, por encima de 38,5, persistente durante 48 horas, ahí hay un problema.
Hay un problema que no necesariamente sea muy grave, pero puede ser un comportamiento muy severo de una infección. Ejemplo, Claro. H1N1 da manifestaciones así. Incluso hay una influencia que no es H1N1, o sea que es el otro tipo, que la da y se acompaña de otras cosas, vómito. Que son muy similares, lo que Se hablábamos parece- al principio. Son muy parecidas. Sí. Ahí es determinar, como dije, esa función respiratoria si no está alterada. Doctor Santander, mucho se habla del tiempo de incubación, por así decirlo, de desarrollo hasta que finaliza y ya el paciente se encuentra en buen estado. Y se dice que son 5 días, otros dicen que son 7 días, otros de pronto que se extiende un poco más. Pero hay algunos también que dicen, algunos doctores, o también uno escucha por diferentes medios, que cuando pasa de cierto tiempo ya entonces uno también tiene que prender alarma porque puede convertirse en una enfermedad de pronto un poco más compleja. Usualmente en las primeras 72 horas es muy raro que haya una complicación, o sea, los primeros 3 días. Si el niño lo llevan a una urgencia o se va al médico, el médico le manda el antipirético, o sea, la droga para la fiebre y el dolor, y las otras recomendaciones de lavado nasal es raro. Lo que sigue ya después es el tiempo en que el niño debe empezar a mostrar o un empeoramiento del cuadro o de pronto ya lo que uno más espera, una mejoría. Claro. La infección respiratoria puede estar entre 1 y 10 días. Es el promedio. Lógicamente, cuando ya pasa al 5º o 6º día, uno tiene que buscar cosas. Después de ese número de días, ya por lo general el Sin médico ver un ha mejoramiento. ordenado cosas. Claro. Ha ordenado cosas con base siempre en un análisis físico del estado del paciente. Claro. ¿Eso con qué objetivo? Con el objetivo de no hacer estudios innecesarios que puedan ser perjudiciales también. Irradiar un niño con placas, porque es que yo creo que tiene algo radiológicamente. El Sí. clínico debe tener alguna suspicacia para saber si lo ordena. Doctor Santander, vamos a hacer nuevamente una pausa para comerciales, pero quiero de pronto centrarnos un poco en el hecho de que esta clase de infecciones respiratorias agudas de la gripa también puede llevar a otro tema que quiero conversar con usted después de la siguiente pausa, y es la diarrea y cómo debe ser el cuidado de esta clase de situaciones cuando se presentan en nuestros niños. Pausa para comerciales y ya regresamos. No te automediques. A la larga puede crear resistencia al medicamento y la siguiente vez no hará efecto para la infección. Si tienes una sugerencia o quieres participar en nuestro programa, solo tienes que escribirnos en nuestras redes sociales temasdefamilia@telecaribe.com.co, a nuestro Twitter @tdefamiliatc, en YouTube a Temas de Familia Telecaribe o en Facebook a Temas de Familia Telecaribe TC. Temas de familia. Si tienes una sugerencia o quieres participar en nuestro programa, solo tienes que escribirnos en nuestras redes sociales temasdefamilia@telecaribe.com.co, a nuestro Twitter @tdefamiliatc, en YouTube a Temas de Familia Telecaribe o en Facebook a Temas de Familia Telecaribe TC. Temas de familia. Recuerda que tu salud es lo más importante. Si tienes algún síntoma o presentas ya dolores agudos, no lo dudes. Acude de inmediato a tu médico. Muy bien, nuevamente con ustedes de regreso en Temas de Familia. Hoy nos acompaña el doctor Santander Crespo, quien es médico pediatra, neonatólogo, que nos está abriendo una cantidad de aspectos con respecto a las infecciones respiratorias agudas de nuestros niños, a la gripa, al resfriado común. Pero antes de la pausa yo quedé en hablar con usted en este punto, doctor, que una de las sintomatologías además que se presenta cuando un niño tiene esto que hemos venido hablando en el transcurso del programa es la diarrea también, ¿verdad? Cuando vemos que ya la defecación se convierte en un poco más líquida, que vuelve ya a convertirse en diarreica, que empieza ya de pronto una deshidratación en el niño.
¿Qué tan peligroso puede ser y cómo se comienza a presentar? ¿En todas las infecciones respiratorias agudas se presenta o hay unas que son un poco leves que no llegan a presentarse la diarrea? Bueno, muchos virus comparten, y a veces uno hasta las madres se los dice, comparten esta característica de presentar sintomatología respiratoria y presentar deposiciones líquidas, más de 3 deposiciones líquidas en un niño que normalmente no tiene problemas gastrointestinales, porque eso también es importante. Hay muchos niños con trastornos gastrointestinales que van a tener sintomatología, presentación de diarrea y que no está relacionado con el germen infeccioso. Pero en nuestro comportamiento epidemiológico, normalmente en el año hay unos picos que unos son de infección respiratoria y otros son de enfermedad diarreica aguda, independientes, pero frecuentemente la infección respiratoria, vienen pegaditas, sobre todo con influenza, uno ve mucho en niños y en adultos la presencia o el acompañamiento con diarrea. O sea, se podría decir que para un niño pequeño debe ser un signo de alarma. ¿Por qué? Porque yo tengo un paciente que tiene un compromiso de la vía respiratoria y a la vez se me puede deshidratar por deposiciones frecuentes, es un momento en que yo tengo que intervenir rápidamente mejorando el estado. Y se deshidrata muy rápidamente, ¿no? Un niño, sobre todo en los primeros 2 años de vida, es muy importante mirar el estado de hidratación del niño. ¿Cómo podemos darnos cuenta que ya ese niño se está deshidratando? ¿Tienen de pronto algunos detalles físicos que nos muestren a nosotros que va en ese proceso? Bueno, la saliva un poco más espesa, que es lo que la madre puede ver, filante. Uno ve que normalmente no ve el niño así. Lógicamente, un niño que inicialmente tuvo deposiciones líquidas muy frecuentes. O sea, la madre le dice a uno, bueno, es que mi niño ha tenido 9, 10 deposiciones. Uno cree que con ese número de deposiciones el niño debe tener compromiso de su estado de hidratación. Entonces hay que intervenir. En ese momento hay que intervenir. Bueno, y cuando estamos en la casa y vemos ya que de pronto empieza un proceso de deshidratación, pero que tampoco es tan complejo como para llevarlo a urgencia, ¿cómo se puede manejar en la casa? Porque escuchamos del suero... el suero pedialite, o escuchamos también de mucho líquido en todo momento también para evitar que se deshidrate. De esto hay una cosa importante que la población ya está aprendiendo y es muy bueno. Las sales de hidratación oral fueron una de las investigaciones, de los hallazgos de la humanidad que ha mejorado mucho la mortalidad, la morbimortalidad en el mundo. Entonces, todo niño que tiene un proceso diarreico tiene que apoyársele con hidratación. Se pueden utilizar las sales de hidratación oral que han vendido a través del tiempo, que los dan las EPS. Hay que prepararla como normal, como está descrito, o sea, hervir el agua y después de que ya está fría, disolverlo, eso nos da 1 litro de eso. Pero si la persona tiene acceso a comprar un suero ya de cualquiera de estos productos que conocemos en el medio, entonces ya debemos escoger algo, y es que este suero esté por encima de 30 miliequivalentes, como dice la etiqueta. Ellos lo tienen etiquetado, porque es que el de 30 es para deportistas, para una persona que se deshidrató porque hizo deportes. Entonces, deben ser por encima de esto. Para corregir el estado de hidratación, lo ideal es que esté en un promedio de 60 a 75 miliequivalentes. Antes 90 miliequivalentes, pero eso lo han bajado las investigaciones porque consideran que es más adecuado utilizar entre estos 2 valores. Entonces, estos productos comerciales vienen en esta concentración. Debemos pedir suero de hidratación oral, no importa el sabor, entre 60, entre 45 para que no haya, sí, porque es que si no encontró... Y que son más fáciles de conseguir. Que son más fáciles de conseguir. Claro. Lo que pasa es que hay una población muy grande de nuestro medio que no tiene el acceso a comprar ese suero. La posibilidad. Y por eso quiero, y que de pronto estamos llegando a ellos. Y pensar esa persona que
que si no tiene un suero de hidratación que puede comprar, su niño va a estar mal. No, ese suero funciona y funciona muy bien. Ok, Y tiene pero las por ejemplo concentraciones. también se habla, doctor Santander, de disolver un poquito de azúcar en agua y darle a tomar eso. ¿Eso es Bueno, beneficioso? cuando ¿Sí no sirve? existía la terapia de hidratación oral y el suero no se había producido masivamente, entonces en ese momento eso estaba dado, eso se podía hacer. Pero ya yo pienso que en cualquiera de nuestras comunidades el suero de hidratación por papeleta se obtiene fácilmente. Yo no lo recomendaría porque eso necesita unas concentraciones definidas hechas por un químico y por lo tanto no es aconsejable. Como tampoco es aconsejable, importante eso, el Gatorade porque aumenta la diarrea en los niños, porque las concentraciones son hechas para Y deportistas. eso es uno de también. los errores más garrafales que cometemos. Sí, además, le los padres de echan, familia que le pensamos, echan a Coca-Cola. Otra cosa, el suero no puede mezclarse con nada, porque tiene concentración definida. Y si yo lo mezclo con Coca-Cola o con jugo o con lo que sea, porque al niño le gusta es así, eso también es un error, estamos perdiendo el tiempo. Ok, no nos está sirviendo, estamos perdiendo la plata también. La plata, el tiempo y el niño, lo peor, el niño va a ponerse mal. Ok, tengo otra pregunta de nuestros televidentes, doctor Santander, y es el hecho de esta clase de situaciones o de enfermedades cuando la mujer está embarazada. Cuando la mujer está embarazada y también tiene un proceso inmunológico de pronto un poco más bajo precisamente por los cambios hormonales que está presentando, está muy susceptible a recibir todos los virus, todas las bacterias y todo lo que el ambiente pueda traer. ¿Cómo controlar o cómo tratar también esta clase de infecciones respiratorias agudas en las mujeres embarazadas sin que vaya a afectar al feto? Bueno, como dije yo antes, y quiero decir algo que no he dicho antes, ojo con los antibióticos. No son necesarios en la infección respiratoria común y corriente. Aquí eso es frecuente y la automedicación es muy frecuente, incluso hasta las tiendas. Es cultural, ¿no? Es cultural. Eso no es necesario en la infección respiratoria aguda de origen viral bajo ningún punto de vista. Y si es un medicamento antibiótico, debe ser ordenado por un médico que él sabe por qué lo hace. En lo que respecta a la mujer embarazada, el manejo va a ser el mismo. Control de la fiebre, por medios físicos, puede utilizar acetaminofén, puede utilizar y a partir de ahí debe consultar a su ginecólogo. Claro que sí. Y el tema, por ejemplo, de la diarrea también y de la deshidratación que se puede presentar y que puede ser muy perjudicial también para el bebé. Hay una cosa importante con la diarrea que también ocurre con la infección respiratoria y es que la mayoría no necesitan antibióticos. El 90 y pico % son diarreas virales en los niños, rotavirus, que es lo más frecuente, adenovirus ya va un poquito después, pero está presente. Y entonces, por lo tanto, estas diarreas no necesitan antibióticos. Entonces, en la mamá que le da diarrea porque es epidémica, estamos hablando de la enfermedad diarreica aguda o diarrea como está definida por la OMS, epidémica. Porque es muy diferente que usted tuvo una intoxicación por alimentación. Eso ya es otra cosa, que tampoco a veces necesita, pero bueno, depende de la intensidad. Pero lo importante para esa madre es mantener su estado de hidratación porque los sueros de hidratación le funcionan perfectamente. Y no van a ser contraproducentes. Y no van a ser contraproducentes y no automedicarse. Por ejemplo, los antieméticos no es ideal que se utilicen. Lógicamente que en este momento, si la mamá ya empezó a vomitar, debe ir a la urgencia. Ok. Hoy en temas de familia, infecciones respiratorias agudas y diarrea. Una buena alimentación es la mejor barrera contra las infecciones respiratorias. En el caso de los bebés, la lactancia materna es esencial porque actúa como una vacuna natural. Lavarse las manos y ventilar los ambientes son básicos para no contagiarse. Los cambios bruscos de temperatura son malos para el organismo. Por ello, no significa que deben mantener todas las ventanas cerradas, ni en la casa, ni en el bus, ni en la oficina. Tomar abundante agua es el mejor expectorante para la tos. También ingerir frutas amarillas y anaranjadas porque estas contienen bastante vitamina C. Tener tos por más de 5 días requiere evaluación. No es normal toser por mucho tiempo.
Si un miembro de la familia se resfría, es importante acentuar las medidas de higiene, lavarse las manos constantemente para evitar contagiar a otros, no escupir en cualquier lugar, utilizar papel higiénico y botarlo en la caneca y, por supuesto, cubrirse la boca. Para evitar las infecciones en el sistema digestivo, le recomendamos lo siguiente: lavarse las manos antes de ingerir alimentos, cuidar mucho la higiene y la calidad de los alimentos que se ingieran, evitar el consumo excesivo de irritantes como lo son el picante o el café, además de productos con muchos conservantes y colorantes, de alimentos fritos con exceso de grasa o preparados con poca higiene, como aquellos que encontramos en la calle. El cigarrillo y el alcohol se relacionan fuertemente con la gastritis, por lo que debe evitar su uso y consumo. Es muy importante evitar la automedicación y dejar de tomar fármacos antiinflamatorios. Se debe comer una dieta equilibrada que incluya frutas, vegetales y granos enteros, beber suficiente líquido y hacer ejercicio regularmente. Come alimentos que contengan vitamina C, naranja, toronja, limones, zanahoria, papaya y guayaba. Este tipo de alimentos tiene efectos sobre la mucosa respiratoria, permitiendo una mejor acción local de los anticuerpos. Si tienes una sugerencia o quieres participar en nuestro programa, solo tienes que escribirnos en nuestras redes sociales temasdefamilia@telecaribe.com.co, a nuestro Twitter @tdefamiliatc, en YouTube a Temas de Familia Telecaribe o en Facebook a Temas de Familia Telecaribe TC. Temas de familia. Si tienes una sugerencia o quieres participar en nuestro programa, solo tienes que escribirnos en nuestras redes sociales temasdefamilia@telecaribe.com.co, a nuestro Twitter @tdefamiliatc, en YouTube a Temas de Familia Telecaribe o en Facebook a Temas de Familia Telecaribe TC. Temas de familia. Los síntomas del resfriado suelen durar de 1 a 2 semanas. Si después de este plazo sus síntomas no mejoran, puede ser debido a una alergia, complicaciones del resfriado o por alguna otra razón. La mejor opción es acudir al médico. Último segmento, último bloque de temas de familia. En estos minutos le voy a pedir el favor al doctor Santander Crespo, que nos ha venido asesorando todo el proceso de infecciones respiratorias agudas y diarrea aquí en temas de familia, que les dé las conclusiones a nuestros televidentes, que les dé esas herramientas y esos consejos finales ya para tomar decisiones asertivas y poder salir de situaciones que se presentan en la vida de todo el mundo, en la cotidianidad y sobre todo en nuestros hijos, que sufrimos tanto de verlos con gripa, con fiebre, con dolores y con diarrea también, y que puedan salir airosos de esta situación. Bueno, yo creo que resumiendo lo que hemos dicho, ¿qué es lo importante? Determinar en la infección respiratoria aguda si esta infección respiratoria aguda es grave. La infección respiratoria de moderada a grave debe ser de manejo hospitalario o de la urgencia, o por lo menos el pediatra tratante debe determinar en qué estado está. La infección respiratoria leve, ese paciente que está con estornudos, con congestión nasal, con febrícula, temperatura menor de 38 grados, que no come mucho, que no tiene dificultad para respirar como lo habíamos definido inicialmente, no necesita asistencia a un centro de urgencias, porque además de eso, en ese centro de urgencias también hay otros pacientes enfermos que pueden también contagiarlo. Ya cuando el paciente está con temperaturas más altas, 38.5, dificultad para respirar, con respiración rápida, hundimiento de las costillitas, ya ese paciente debe acudir al centro de urgencias al cual está asociado. En la otra parte, como dije, no antibióticos, manejo solo de acetaminofén. No automedicarse. No automedicarse. Ni automedicar que es muy rutinario. Yo quiero enfatizar la parte antibiótico porque algunas veces es casi una condición sine qua non que el paciente quiere salir, el médico de pronto lo sabe.
y lo sabe pues, lógicamente, quiere salir con un antibiótico, aún lo piden. Eso no es necesario en la enfermedad diarreica aguda epidémica ni la infección respiratoria aguda epidémica. Es importante además. Y el cuerpo se va volviendo inmune también a esta clase de medicamentos cuando abusamos constantemente de No ellos. hay duda de que tan inmune que para eso está la vigilancia de la vacunación. Ya existe la vacuna del rotavirus. Y ahora, ya que toca el tema de la vacunación, ¿qué tan beneficiosa es la vacunación y qué tan asertiva es la vacunación? Bueno, importante tener en cuenta lo siguiente. Para la vacunación de infección respiratoria aguda producida por influenza está la vacuna. Para infección respiratoria producida por otro tipo de virus no hay vacuna. Las vacunas que nosotros tenemos en el plan de vacunación, en el programa de vacunación del Ministerio, son algunas vacunas en lo que respecta a infección respiratoria para hemófilus, para neumococo, para meningococo, que son enfermedades de origen bacteriano. Okay. Estas vacunas sirven muy para diferente eso. a las virales. Hay algo importante. Las infecciones respiratorias, cuando empiezan a prolongarse, pueden hacer susceptible al niño y al adulto para infecciones bacterianas. Porque en ese momento Claro. las defensas se caen. Está muy bajita. Y el neumococo ha cambiado mucho, la vacuna del neumococo ha cambiado mucho el panorama de la infección en el mundo. Doctor, se nos ha agotado el tiempo desafortunadamente. Quiero agradecer por sacar este rato en su tiempo para brindarle a los televidentes de temas de familia información importante que sabemos que va a ser de mucha ayuda para ellos con respecto al tema de las infecciones respiratorias agudas y de la diarrea también. Gracias por estar con nosotros. ¿Un teléfono donde nuestros televidentes se puedan comunicar con usted? Bueno, mi teléfono personal, 310-610-8069. Gracias por estar con nosotros nuevamente. A ustedes también gracias por acompañarnos en temas de familia. Sigan con Telecaribe y toda su programación sin falta. Los espero mañana a 10:30 de la mañana. Que pasen un feliz día. Chao.